أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hablábamos acerca de las causalidades, de que todo tiene una causa y un efecto, y partiendo de esta premisa es inevitable pensar en la existencia de un creador que ha dado lugar a toda la creación que a día de hoy podemos percibir. Partiendo de esta idea, surge la pregunta de cómo podemos estar seguros, cómo podemos demostrar que Dios existe, ¿no? De qué manera podemos reconocer su existencia hablando en un término real, de forma empírica, ¿no? Bien, partiendo de la idea que muchas personas defienden de que no se puede creer en Dios porque no se ve, realmente estamos cayendo en un gran error. Es una idea muy simplista y por supuesto es una idea equivocada, porque sería lo mismo que decir que no creemos, por ejemplo, en los rayos X, porque tampoco podemos verlos. En cambio, sí que sabemos de su existencia. Lo mismo ocurre con las ondas magnéticas. Nadie a día de hoy dudaría el hecho de la comunicación que tenemos a miles de kilómetros de distancia por diferentes medios, como tampoco a día de hoy nadie se atrevería a dudar de la velocidad de la luz. Pero son cuestiones que no podemos observar con nuestros ojos, aunque sí que podemos constatar a partir de la observación de sus signos y de sus efectos. Y a esto es a donde quiero llegar. El ejemplo más básico de todos es, por ejemplo, el viento. El viento no se puede ver, pero en cambio sabemos de su existencia a partir de ¿qué? Del movimiento de las hojas de los árboles y de la hierba. Ese movimiento, esas ondas que hace, nos demuestran de una forma totalmente contundente y certera que realmente el viento existe y que es un elemento más dentro de este mundo y de esta materia. Esto nos lleva, relacionándolo con Dios, a esa prueba empírica que muchas veces buscamos y que parece que no encontramos a la hora de hablar de Dios, a la hora de reconocer su existencia. Y el paralelismo más claro es justo este que os estoy compartiendo. La forma que tenemos de conocer a Dios es a través de la observación de los signos y de los efectos. No podemos verle de forma visual con nuestra mirada, pero eso no significa que no exista. Por tanto, a día de hoy, la ciencia no tiene la capacidad ni de probar, pero tampoco de refutar la existencia de Dios, por una razón muy sencilla, y es porque la metodología que utiliza en un laboratorio se basa en el mundo material, en el mundo tangible, mientras que Dios está por encima de toda medida y de todo plano. ¿Cómo, por ejemplo, deducimos la existencia de los rayos X? Pues justamente a través del laboratorio con diferentes pruebas viendo esos efectos. Pero es que, como digo, no todo se reduce a ese mundo tangible, sino que hay cosas que trascienden y tal es el caso de la existencia de Dios. Y de ahí que en el Corán Dios haga referencia constantemente a esa reflexión, a esa observación. Hay mucha relación con los astros, con los diferentes signos que nos rodean, ¿no? Dios nos dice que observemos la naturaleza, que reflexionemos sobre esos animales, sobre el cielo, sobre la tierra, porque constantemente está haciendo alusión a esto, a esa observación, a esa reflexión y a ese sentido crítico. Pues de nuevo, porque es a través de esos signos y de esos efectos que podemos tener la certeza de que Dios sí existe, de que hay un creador que ha dado origen a toda la creación y a todo lo que nosotros percibimos y también aquello que a día de hoy aún no hemos podido conocer y que no por ello significa que no exista. Partiendo de esta idea, nosotros como musulmanes, y además esto también es una constante dentro de nuestra epistemología, el Islam nos invita constantemente a que utilicemos todos los medios posibles que hay a nuestro alrededor para poder no solo adquirir conocimiento, sino poder constatar
las ideas y defender aquello en lo que creemos, ¿no? De tal manera que nuestras decisiones y nuestras creencias, y eso incluye, por supuesto, la propia creencia en que existe un creador y que el Islam es el mensaje correcto, la guía que tenemos, se fundamentan en una convicción, se fundamentan en certeza y no en rumores o en presuposiciones. Por tanto, de nuevo, volviendo a esta idea inicial, es muy importante que ampliemos la mirada, que sepamos ver más allá de lo aparente, que tengamos en cuenta el uso y las propias limitaciones que también tiene la ciencia a la hora de probar unas cosas u otras. Y que el hecho de que la ciencia a día de hoy no haya podido demostrar la existencia de Dios como tal, no significa que no exista. Muy por el contrario, con estos ejemplos que os he compartido, podemos nosotros, usando nuestro razonamiento, nuestra lógica, esa capacidad de pensamiento y de raciocinio que Dios nos ha dado, podemos llegar a esa conclusión a partir de la observación.